Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy un poco nerviosa porque quiero que me conozcas un poquito más. Quiero que vayamos a conocer qué hay detrás de la historia de Fátima Mallorquín y del por qué decidí hacer esto. Quiero hablarte de mi propósito y cuál es ese enunciado de propósito. Yo ayudo a madres emprendedoras a lograr crear un sistema de bienestar equilibrando su rol de mamá con la de emprendedora mediante un entrenamiento integral con acompañamiento personal. Todo esto dentro de una comunidad de mamás para que puedas sentirte respaldada y protegida. Bueno, ¿por qué yo decidí hacer esto? Antes de empezar, quiero que te pongas en un lugar tranquila. Quiero que traigas tu agua, tu café, tu cocido, tu mate, tu tereré o alguna bebida de tu preferencia, como diría mi mentor Álvaro Luque. Bueno, y si me ves leyendo también es como que creo que me conoces y me tiendo a ir por las ramas, entonces para no extender más de lo debido, hice algunas anotaciones de lo último que atravesé, de las situaciones de mi vida que me hizo dar el cambio y que gracias a hoy puedo decir que tengo un sistema de bienestar y que mi paz y mi tranquilidad ya no es negociable. Bueno, espero haber hecho un buen resumen para no quitarte mucho tiempo. Bueno, yo siempre tuve un modelo de pensamiento de querer agradarle a los demás, de priorizarlos por encima del mío propio. Tal es así que este modelo de pensamiento hizo que tomara muchísimas malas decisiones. Fueron tantas malas decisiones que yo siempre he tenido ingresos, o sea, yo soy una persona que consigue fácilmente monetizar cualquier modelo de negocio. Yo siempre he tenido ingresos y siempre pude crear oportunidades de lo mismo. Me encontré en una de las situaciones más complicadas por no pensar en la consecuencia de mis actos. Esto sucedió hace 6 años más o menos. He perdido uno de los que yo consideraba que eran mis mayores activos. Y a pesar de quedarme en la calle con una hija menor, ese momento, déjame decirte que ese no fue el peor momento, porque yo aún en mi mente decía que rápidamente iba a dar la vuelta a esa situación. Fue entonces que hablé con mi madre y me permitió volver a la casa, ya que la pareja que yo tenía en ese momento me dijo que en su casa no había lugar. Y entre paréntesis te cuento que justo en ese momento, cuando yo estaba volviendo en la casa de mi madre, tenía un test de embarazo positivo y es de mi segunda nena. En esos meses yo aún demostraba mucha fuerza de voluntad. Es como que me quedé en la calle, pero aquí no pasó nada, más o menos. Yo seguía con ese modelo de pensamiento de todo lo que ganaba tenía que repartir. O sea, es como que compraba prácticamente en cariño, aceptación de los demás. Hasta que llegó aquel día, un 28 de diciembre del 2017. Esa fecha yo cumplo años. Y fue uno de los días realmente más tristes de mi vida. Hoy ya lo dejo atrás, por eso te cuento con una sonrisa, pero fueron uno de mis peores días. No llegó el saludo que yo esperaba, no llegó la visita que yo esperaba. Entonces yo llamé, ¿verdad?, a reclamar porque no me habían saludado. Y la palabra que ahí escuché a continuación, o sea, la palabra que escuché a continuación fue la palabra que me partió,
que literalmente me partió en 1000 pedazos e hizo que yo llegue al más profundo de los pozos, y esas palabras eran: tú no calificas para mí. O sea, la persona que para mí significaba el mundo entero me acababa de decir de que yo no calificaba para estar a su lado. Y realmente fueron uno de los momentos más difíciles para mí. Realmente era, no sé si alguna vez llegaron a sentir que si era una pesadilla o si era realidad o si era pesadilla. La verdad que yo no pude dimensionar en ese momento, pero a partir de esa fecha yo aprendí, o sea, a partir de esa fecha es como que dejé caer todo y empecé a andar en punto muerto. Tenía 6 meses de embarazo más o menos en esa época. Entonces ya solamente me concentré y esperaba que llegue la fecha de nacimiento. Pero en ese proceso, en ese momento, es como que me metí dentro y traté de entender cómo fui que yo llegué a esa situación. Alguien que toda la vida supuestamente era inteligente, que tenía buenas calificaciones, que obtuvo un buen trabajo, que tenía buenos ingresos. ¿Cómo yo pude llegar a esa instancia? Y como les mencioné, a partir de ahí solo respiraba. Tenía 6 meses de embarazo. Solté todo. Solamente respondía cuando me preguntaban, cumplía con los compromisos del negocio que en ese momento estaba administrando. Y me dediqué a entender o tratar de entender cómo llegué a ese punto. Fue la primera vez que puse mi vida en un cuadriculado y empezar a analizar cada parte. Entonces entendí que mi modelo de pensamiento hacía que yo tome terribles decisiones, que luego me autoposicionaba como víctima. O sea, yo tomaba las malas decisiones y luego yo misma me ponía en un papel de víctima esperando recibir retribución por mis supuestas buenas acciones. Cuán alejada estaba de la realidad. En ese entonces ya mi negocio facturaba bien. Empecé a jugar con los números. Por primera vez me senté y empecé a hacer ingresos, gastos y a nuevamente proyectarme, concentrarme solo en mi propio sistema de bienestar y de mi hija y de mi criatura que estaba a punto de nacer. La lucha conmigo misma era terrible, o sea, con mis propios pensamientos, con mi querer seguir dando, con mi querer, si yo te doy esto, vas a seguir conmigo, si yo te doy esto, vos me vas a aceptar o vamos a vivir en paz. A partir de ahí dejé a cargo a mi cerebro racional, o sea, todo pensaba. Y por más de que me dolía y sentía miedo por cada decisión que iba a tomar, por cada no que iba a decir, yo sentía miedo, temblaba, pero decía no y seguía así y no pasaba nada. O sea, mis mayores miedos no pasaban, no llegó a concretarse. Pero te cuento que mi cerebro límbico, el que maneja las emociones, se volvió a meter unas cuantas veces, porque el proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, y no porque yo haya decidido actuar de una manera, no he tenido recaídas por el camino. Fue entonces que dije que tengo que hacer de una vez por todas para dejar eso atrás. O sea, de repente yo avanzaba y tenía retroceso por mi modelo de pensamiento, porque era yo misma, decía, bueno, no, le dejaba, no voy a hacer eso,
pero había momentos en que volvía otra vez a cometer ciertos errores y eso me hacía que yo espere que alguien me rescate o que me dé algún tipo de reconocimiento. Y ahí les digo una frase que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Ya a partir de ahí yo estaba enfocada mucho más en mí, en lograr reconstruir en un sistema de bienestar, darle seguridad por sobre todas las cosas ya a mis 2 hijas, porque el segundo embarazo resultó ser una niña otra vez. Soy madre de 2 preciosas hijas y así pasaron un año y pude recuperarme. Lo que no les comenté es que en esa noche del 28 de diciembre, ya en la madrugada me había hecho una promesa a mí misma de hacer lo que tenga que hacer para volver a tener una seguridad, para volver a sentirme segura. Y generalmente a nosotros los seres humanos nos da seguridad en lo material, o sea, de que yo tenga un techo para sentirme segura y ofrecerle eso a mis hijas. Un año después las cosas cambiaron muchísimo. Estaba muy enfocada en lograr resultados y realmente lo estaba logrando. ¿Por qué? Porque toda mi día, o sea, toda la administración de mi día era para generar resultados. Por un lado, un negocio estaba funcionando bastante bien y mientras tanto yo me enfocaba a hacer muchas cosas para lograr mi objetivo, porque yo había hecho un plan de cómo iba a reconstruir mi vida material. Pero lo emocional aún estaba ahí dando su lucha, aún esperando eso, aún sintiéndome como víctima y como sintiéndome que el mundo me debía a mí, ¿verdad? Y es ahí donde yo conocí en primer lugar el coaching. El coaching me ayudó a entenderme y a aceptar que la única responsable de mis resultados era yo. Esa fue la primera vez que estudié el coaching, fue el coaching ontológico o el coaching del ser, donde yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Quién fue responsable de cada una de esas situaciones que yo viví? Y al mirar con lupa, nadie me puso una pistola por la cabeza para que tome esta decisión o la otra decisión. No analicé las consecuencias de mis actos. No pensé en mí, o sea, no pensé en qué cosas eso me traería, qué consecuencias me traería. Entonces yo tomaba la decisión y le hacía responsable a la otra persona por las consecuencias. Y eso no funciona de esa manera. La única responsable de las consecuencias de mis decisiones soy yo. Y eso entendí, comprendí con el coaching ontológico en la cual me formé por primera vez. Y ahí me cayó todo, o sea, yo ya no podía más reclamarle nada a nadie, ya no podía decir una cosa u otra. ¿Por qué? Porque yo ya sabía, o sea, yo sabía que la única responsable era yo. Por primera vez me prioricé y esos cambios fueron visibles poco a poco. Y déjame decirte que para los demás empecé a ser egoísta. El primer eslabón, como ya te dije, fue la de hacer coaching ontológico o el del ser, donde reconocí y entendí que todos los seres somos potencialmente imparables. Dependerá de mis creencias, de mi modelo de pensamiento, y estos pensamientos me llevan a sentir ciertas emociones y estas emociones son los que hacen que nosotros tomemos una decisión o la otra.
y que esas decisiones son buenas o malas, pero al fin y al cabo son mis decisiones. Ya en la segunda etapa, ya buscando más información, conocí a Álvaro Luque y su programa Juego del Dinero, el que hasta ahora es mi mentor. Si bien yo siempre generaba dinero, yo siempre generé dinero, pero sí no tenía un orden, tampoco tenía un control sobre el mismo. Y en el programa del Juego del Dinero aprendí a tener una buena estrategia para lograr atraer, retener, valorar y multiplicar mis ingresos. Él siempre decía, hay que ponerle orden, hay que cuidarlos, hay que tener bien en cuenta los ingresos y los gastos, tener un control sobre los ingresos y los gastos y una proyección. Me enseñó a crearme una meta crucialmente importante para reinversiones. Luego luego con el mismo entendí todo el proceso que había vivido hasta ahí y me dispuse a seguir invirtiendo en mi proceso de transformación, ya que estaba decidida nunca más volver atrás. Fue ahí que me formé también como coach financiera y empresarial, porque ahí nació un deseo ferviente en mí en apoyar a todas las madres que viven a diario lo que yo y que puedan tener un apoyo para atreverse a mirar en otra dirección. Que si bien esta decisión dolió, todo proceso de cambio duele. Pero déjame decirte que la paz que se consigue lo vale. Porque puedo asegurarte que una vez que te adueñes de tus resultados, ya no existen límites para ti. Quiero que confíes en mí para ser tu compañera en este camino. Toma la decisión, porque si yo pude, estoy segura que tú también puedes. Bueno, esto es solamente la última parte ya de mi historia. Como te mencioné, tuve que anotarlos para enfocarme en lo posible y no perderme en los detalles importantes. Crea un sistema de bienestar para ti. Créate una meta. Rompe las barreras que te están impidiendo accionar. Pero por sobre todas las cosas, sé feliz en el proceso. Crea un sistema de bienestar hoy para que puedas disfrutar del proceso. Así que nos vemos en un siguiente encuentro.